Vamos a otro tema. Según un estudio realizado por CIEDES en relación a los multifondos, más de 3 millones de afiliados están mal ubicados, siendo el Fondo E el que concentra la mayor parte. Para profundizar en este estudio, las conclusiones y el contexto también nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué significa, desde lo más simple, estar mal ubicado en los multifondos? Es estar ubicado en el fondo que no le corresponde según la edad que recomienda la superintendencia para el sistema de multifondo. Básicamente eso. Ahora, ¿y cuáles son los efectos que puede tener esto? En términos, me imagino que aquí es clave, más que me imagino, es clave el tema de la rentabilidad y efectivamente el tiempo en cuánto queda para que la persona pueda jubilar, ¿no? Sí, el sistema de multifondo existe en Chile hace aproximadamente 20 años. Fue creado justamente para otorgarle al sistema de ahorro obligatorio que las personas hacen a lo largo de toda su vida laboral a efectos de poder maximizar las rentabilidades que sus ahorros logran tener en ese largo plazo, en ese horizonte largo de aproximadamente 40 años, que son los que ahorra una persona desde que se inicia en el mercado del trabajo a los 25 años hasta que jubila en torno a los 60, 65 años, según sean mujeres u hombres. Entonces, la idea es que las personas puedan escoger multifondos de mayor riesgo cuando son más jóvenes, como el fondo A o el fondo B, y vayan transitando poco a poco hacia fondos más equilibrados como el fondo C, para luego ir llegando a fondos más conservadores como el fondo D o el fondo E cuando ya están más próximos a jubilar. Entonces existe una asignación recomendada que establece ciertos rangos de edad para cada multifondo, sin perjuicio de lo cual las personas son libres de elegir, en el ejercicio de su derecho a elegir, por un multifondo que más le acomoda de acuerdo con su perfil de riesgo o su tolerancia al riesgo, es decir, qué tan tolerantes son de ver cómo sus fondos aumentan de valor o pierden valor, o bien prefieran en su efecto estar o permanecer en fondos más conservadores que se vean menos afectados por las fluctuaciones del mercado. Claro, recordemos que finalmente el mayor riesgo o el ser más conservador va a depender de la composición de los instrumentos financieros del multifondo, es decir, el A que está en su mayoría expuesto a renta variable, que es mucho más variable, digamos, como dice el nombre, y el fondo E en otros elementos que son más permanentes en términos de los movimientos, renta fija, por ejemplo. Así es, la rentabilidad depende justamente, como tú dices, de los instrumentos en los cuales está invertido cada multifondo, y así es como entonces los fondos de mayor riesgo, como el fondo A o el fondo B, están invertidos principalmente en instrumentos de renta variable, si se quiere, acciones, en Acciones, simple, principalmente sí. en el extranjero, como por su parte los fondos más conservadores están invertidos en instrumentos de renta fija, bonos, depósitos, dicho en simple, también principalmente en Chile. Y por lo mismo entonces es que están expuestos a los funcionamientos de los mercados financieros según distintas variables y según distintos mercados, y eso de alguna manera determina que tengan resultados que son distintos unos de otros en el tiempo. Pero Sí. a la larga, lo importante es señalar de que en general el ahorro previsional del sistema de multifondos, visto en horizontes largos de 20 años, como es el sistema de multifondos, da cuenta de rentabilidades positivas reales promedio anual para todos los multifondos. Rodrigo, déjame ir en detalle de lo que es su estudio. Habla de 3 millones de personas que están mal ubicadas en términos de su fondo con respecto a lo que es la edad y finalmente la edad en cuánto le queda para jubilar. De esos 3 millones de personas, la gran mayoría está ubicada en el fondo E. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de más de 800.000 personas que están ubicadas en el fondo E, que estarían mal ubicadas en el fondo E, porque el total de personas que está ubicada en el fondo E es prácticamente 1 millón de personas. Ujú. Esto es algo que llama mucho la atención y nos llamó a nosotros primera vez la atención hacia finales del 2021, cuando observábamos que había una gran pérdida en este fondo, una pérdida que llevaba acumulada casi un 20% al mes de octubre, que afortunadamente se revirtió en los últimos meses del año, terminando con una pérdida igualmente histórica del 13%. Y entonces nosotros nos hicimos la pregunta de quiénes eran las personas que estaban en ese fondo. Sí. Y nos encontramos que había prácticamente más de 1.200.000 personas, pero donde la mayoría de esta gente era gente joven, que
por la característica de este fondo más conservador, estaba destinado principalmente a personas que estuvieran próximas a Claro. jubilar. Aquí influyó, me Entonces, imagino, perdona Rodrigo, déjame hacer un punto, influyó la recomendación de algunas instituciones, la más conocida, Felices y Forrado, de migrar al fondo E. así es, así es. Y nosotros lo planteamos en su momento, No sé. hicimos el llamado de atención, casi a modo de denuncia, en el sentido de que, en definitiva, las recomendaciones que hicieron terceros durante mucho tiempo y que surtieron gran efecto y tuvieron gran acogida y tuvieron gran éxito desde el punto de vista del seguimiento que muchas personas hicieron de esas recomendaciones en los momentos de la pandemia especialmente, llevaron a personas a buscar maximizar sus rentabilidades en el corto plazo o escapar de las pérdidas, intentar ganarle al mercado, cuestión que después finalmente se demostró que no fue así. Eso pudo haber significado de que muchas personas fueron al fondo E o al fondo A, siempre de extremo a extremo, generalmente buscando hacer estas ganancias, pero que en definitiva lo que hemos visto es que mucha gente, mucho más de lo recomendable, quedó situada en este fondo E y por eso es que este es el fondo que tiene mayor cantidad de personas, proporcionalmente por sobre la cantidad de personas que debiera estar de acuerdo con su edad. Ahora, recordemos también un punto que es súper relevante para hacer un cambio de fondo, por ejemplo, pasar del del E al C, al B o al A, también hay un plazo, no es una cosa automática, hay una libertad para cambiarse de multifondo, pero hay un plazo para que finalmente se concrete esa modificación. Sí, en definitiva las personas pueden moverse entre estos 5 multifondos. Existe una lógica de un contrato básico que permite a las personas que no toman opción por ningún fondo al comienzo de su afiliación al sistema, que los mueve y los podría mover automáticamente entre el fondo B y el fondo D. Sin embargo, las personas también son libres de escoger en una lógica ampliada, de un contrato ampliado que permite que se muevan entre el fondo A y el fondo E. Y son estas personas las que primeramente nosotros lo veíamos con buenos ojos cuando veíamos que las personas por interés en sus ahorros provisionales tomaban primero conocimiento y eventualmente tomaban decisiones activas respecto de los multifondos, buscando en definitiva maximizar sus ahorros, sus saldos para financiar sus futuras pensiones. Sí. Pero luego vimos también de que en definitiva fueron más bien objeto de recomendaciones y sugerencias que estos terceros hicieron, pero desafiando o de alguna manera contradiciendo la lógica de ahorro de largo plazo que debiera tener este sistema, que tiene este sistema, en el sentido de que en definitiva sabemos de que son rentabilidades que se pueden obtener en el largo plazo y lo que busca este sistema de multifondo en definitiva es permitir, aprovechando el ciclo de vida de las personas, que éstas adopten mayores riesgos cuando son más jóvenes y en definitiva vayan optando por inversiones más conservadoras en la medida que se alcanza su edad de jubilación. Esto es algo que ha sido igualmente controvertido y en materia de discusión en torno a lo que estamos viendo en las distintas propuestas de reforma previsional. Sí. Porque en definitiva también habrían propuestas y la propuesta original del gobierno sostiene la idea de poder reemplazar este sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales que en definitiva reemplaza esta posibilidad que hoy día tienen las personas de elegir el multifondo por simplemente la adscripción a un fondo generacional que es en definitiva el fondo que va adecuando su portafolio desde un portafolio más riesgoso a uno más conservador en la medida que la persona avanza con su edad. Finalmente ahí se terminaría eventualmente con esta propuesta, con la libertad que tienen los cotizantes, los afiliados, de poder moverse de un fondo a otro, pero como una manera de asegurar de que, digámoslo así, si uno sale rápidamente de un día para otro del fondo A porque hay un problema en los mercados internacionales, claro, va a perder menos en su fondo previsional, pero con el tiempo, cuando se recuperan los mercados, que generalmente pasa eso, el tiempo es cuándo, esa es la gran pregunta y por eso no hay una bola de cristal, esa ganancia y esa recuperación no la percibe quien finalmente hizo el cambio y se quedó ahí, digamos, en un fondo que no corresponde a su edad laboral también. Así es, por eso es que yo creo que hay que ser súper responsables respecto de las recomendaciones, o mejor dicho, de no hacer recomendaciones que busquen hacer ganancias de corto plazo. Nosotros hemos visto en años previos cómo estas recomendaciones que hacían estos terceros, buscando ganarle el mercado, no surtieron efecto y perjudicaron a las personas. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Superintendencia de Pensiones a través de sucesivos estudios que demostraron que si las personas no hubiesen hecho caso a estas recomendaciones y se hubiesen mantenido en los fondos que estaban,
habrían tenido mejores rendimientos, como también nos pareció que fue muy negativo la recomendación que en su momento hizo el movimiento No Más AFP, llamando a las personas a cambiarse al fondo E, en circunstancias que luego, meses después, los fondos se recuperaron y por lo tanto las personas perdieron valor concreto respecto De de hecho, sus ahorros. ese fue el año que el fondo E tuvo una caída histórica. Así es, y por lo tanto nos parece que hay que ser responsable. Y por eso es que cuando a nosotros nos preguntan, bueno, ¿en qué fondo hay que estar? Más bien lo que nosotros decimos es la regla general. Primero, estar informado y segundo, escoger el fondo según su edad y marginalmente también respecto de la tolerancia al riesgo que cada persona legítimamente pueda tener. Es decir, qué tan tolerante es una persona de ver cómo su ahorro puede subir o bajar de valor, entendiendo de que son fluctuaciones propias del mercado y que finalmente en el largo plazo se corrigen. Hay personas que eventualmente, y uno escucha en las entrevistas de los programas de televisión en la calle, cuando dicen, no, yo sé que este fondo va a bajar, pero se va a recuperar, dicen algunas personas. Y otras personas, en cambio, dicen, no, perdí mucho dinero, estoy muy preocupado. Eso es lo que en economía se conoce como tolerancia al riesgo y en definitiva depende de cada persona y es lo que podría permitir que las personas se cambien de un fondo a otro, pero en el margen, entre fondos adyacentes probablemente, Ya. no de la al E, del E a la, como vimos en el pasado, y que significó que en definitiva las personas perdieran saldos, perdieran valor de los ahorros que estaban juntando con mucho sacrificio a lo largo de toda su vida para financiar sus futuras pensiones. Claro, finalmente ahí el error es pensar de que esto no es de largo plazo, pero te hago la pregunta, Rodrigo, porque evidentemente es ineludible pensar y analizar dentro de esto lo que fueron los retiros de ahorros previsionales. ¿A qué me refiero? Una persona, no sé si sea el caso, me imagino que puede haber uno que otro, en términos de que hizo un cambio de fondo justamente con esto de tratar de ganarle al mercado y cuando vienen los retiros de ahorros previsionales la sensación fue, en vez de sacar 3 millones, saqué 5. Y si me hubiera quedado en ese fondo que me habían recomendado no hacerlo, me habría quedado con 3 millones de ese retiro, digamos. ¿Eso también puede estar dentro del análisis? Porque es más excepcional, a eso me refiero. Sí, bueno, siempre hay espacios de tiempo, rangos, horizontes en los cuales uno puede hacer evaluaciones que pueden ser de pronto más favorables o más desfavorables, depende de cómo uno lo quiera ver, digamos. Pero en definitiva, la invitación es que la evaluación se haga en el largo plazo. Como digo, estos son ahorros que las personas hacen de manera obligatoria a lo largo de toda su vida y por lo tanto es en estos horizontes largos en que hay que medir su desempeño. Y en esto las cifras estadísticas y la evidencia empírica son categóricas. El fondo A tiene una rentabilidad promedio anual real del 4,7% en los últimos 20 años, más que el fondo E. Y eso es lo que da cuenta en definitiva de un sistema de ahorro de largo plazo. Cualquier otro intento es difícil de decir que alguien le pueda ganar al mercado y en definitiva la experiencia que hemos visto es que no ha Sí. sido así. Ahora, ustedes como CIEDES, dentro de sus análisis, ven diferencias importantes en términos de rentabilidad de los fondos con respecto a las administradoras de fondos de pensión, una AFP contra otra AFP. Sí, existen también diferencias. En general, las personas no solamente eligen o tienen la libertad hoy día en el sistema actual de elegir entre el multifondo, sino que también entre las administradoras hoy día que están operando. Sabemos que las administradoras tienen distintos servicios, distintos atributos, entre ellos la rentabilidad, quizás el principal, pero también hay otros atributos que tienen que ver con su calidad de servicio, en definitiva una serie de otros atributos más bien que siguen otras variables de mercado. Hemos visto que las personas eligen también en función de las comisiones, que son una de las variables relevantes hoy Claro. día, producto de la última licitación para afiliados, para nuevos afiliados que entran al sistema de pensiones. La nueva comisión más baja será del 0,49%, llamativo que sea una comisión del orden de un tercio de aquella AFP que cobra la comisión más alta. Y pues bien, de nuevo, también es un espacio en que las personas tendrán que evaluar dónde quieren estar en función de, digo, la oferta de cada una de las administradoras, entre las cuales evidentemente cuenta la rentabilidad de los fondos. Ahora, el tema es si está toda la información para tomar esas decisiones y una información que sea comprensible, entendible, interpretable también por el usuario acá. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que en general la información está, sin embargo la evidencia nos ha demostrado de que los niveles de educación previsional y de comprensión del sistema de pensiones sigue siendo bajo
Recordemos que hace algunos años atrás, y en los inicios, por ejemplo, del movimiento No Más AFP, estamos hablando de unos 6 años atrás aproximadamente, las encuestas señalaban y mostraban que las personas creían que los ahorros no eran propios. Muchos no sabían en qué administrador estaban, no sabían que existían sistemas de multifondos, el nivel de conocimiento era muy bajo. Estaba esa línea que de hecho se cae con los retiros de ahorros previsionales. ¿Quién lo hubiera pensado? Digamos, pero efectivamente se elimina esa idea, fuerza que está bastante presente, hay que decirlo. Así es, y bueno, nosotros en general hemos sido evidentemente contrarios a lo que han sido los retiros de fondos previsionales. Somos contrarios también a lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso respecto a un eventual sexto retiro de fondos. Pero si hubiese algo que reconocerle a los retiros de fondos es el aumento del conocimiento y conciencia de las personas respecto de que los ahorros son propios, por lo tanto existe el derecho de propiedad sobre los mismos y el derecho también de elegir respecto del destino de esos ahorros. Nos parece que son variables relevantes que las personas hoy día estarían en mejor posición de tomar mejores decisiones que los que hemos visto en el pasado, como tú señalas. Parece que no es suficiente. En general son decisiones que se están tomando con asimetrías de información, de conocimiento, de comprensión cabal de lo que significa. Llama la atención esto de las comisiones, por ejemplo, de que existe una diferencia tan alta entre la más cara y la más barata. Claro. Y sin embargo los afiliados no necesariamente toman decisiones activas respecto a eso. Como digo, es por también un conjunto de otros atributos, eso desde la racionalidad, pero en definitiva creemos de que hay un espacio también ahí para mejorar. Y quizás por esas brechas o por esa comprensión de que las personas toman decisiones sin toda la información o el conocimiento, es que algunos han planteado, y el gobierno así lo ha hecho también, respecto de la posibilidad de reemplazar este sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales, que al respecto nosotros, y esto me faltó decirlo hace un rato, creemos que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Nos parece que la componente positiva sería que le quita el peso de la decisión respecto del futuro y del manejo de sus finanzas a las personas en el sentido de decisiones que requieren mayor comprensión y mayor información. Sin embargo, al mismo tiempo le restringe la capacidad y el derecho a elegir. Entendemos de que hay personas que a lo mejor podrían tomar decisiones conscientes, informadas y muy racionales respecto de tolerar más tiempo en un fondo más riesgoso o quizá incluso preferir estar en un fondo más conservador. En definitiva, a nosotros nos parece que un mejor sistema o una mejor propuesta debería de alguna manera compatibilizar el sistema o la opción de las personas por un fondo generacional, como también ir a un sistema de multifondos, sí tal vez con mayores regulaciones, por ejemplo, que limite el número de traspasos que las personas puedan hacer en un año calendario, por ejemplo, o que limiten la posibilidad de cambiarse de un fondo a otro en la medida que sea un fondo cercano. Es decir, evitar lo que hemos visto en el pasado, que es ir de un extremo a otro, tratando de ganarle al mercado, porque sabemos que eso no funciona. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Chao, gracias.